tienen ganas de decir. Vos sabés que Janina se cargó a Moritán finalmente. ¿Vos decís? Ayer le escuché a Janina que decía, me cargué al segundo de Moritán, que vino a picontearme, que no sé qué, y lo levanté. Bueno, ¿y hoy? Renunció. Ella arrancó diciendo, mirá que tiene este problema, pero en el gobierno de la ciudad, elegantes los del gobierno de la ciudad, que le dijeron, Robert, gracias por tus servicios, te vamos a extrañar, vamos a continuar con las ideas que teníamos, pero está bien que priorices tu vida, pero fue lo primero que dijeron, lo primero y lo último que dijeron desde que empezó todo este conflicto. Nunca salieron tranqui, nunca salieron no, te bancamos, nunca. Son solo rumores. Silencio, estampa, fíjate de resolver todo, no nos metas en un quilombo y gracias por todo. Un besito. Un besito en la frente y así que Janina 2. Moritán 0. Moritán 0. Y encima de todo, viste que no lo defiende nadie a Moritán. Solamente salió a defenderlo la madre. Que no lo defienda. No. No, que no lo defienda más la madre. Al tipo lo acusan de haber sido infiel, lo acusan de estar en negocios raros, que no sé qué, y encima la madre para defenderlo le dice, no. Pampita no lo echó. Él se fue porque tuvo ganas. No, señora, no. Yo la quiero un montón, pero bueno. Mira, para terminar de pobre, ¿no? Porque creo que es lo peor que te puede pasar en este momento si sos Roberto Moritán. Viste que lo están comparando con el gigoló. Sí, muy parecido. ¿A vos te parece parecido? Tienen sus rasgos así, similares. Ahora que está en la mala es igual. Antes era George Clooney, Brad Pitt y García Moritán. Ahora a medida que va pasando el tiempo lo ven cada vez más parecido al gigoló, ¿no? El gigoló dijo... Habló el gigoló. Yo soy amigo de García Moritán. No. Dejen de defenderlo, chicos. No lo defiendan más. No sos mi amigo. Negá que sos mi amigo. Te pido por favor. Sí. Reapareció el gigoló que hacía mucho tiempo que no hablaba y salió a decir, soy amigo de García Moritán. Lo conozco desde los 14 años. Es una persona intachable. Amigo. Si el sello Iram de la intachabilidad es el gigoló. Claro. Mi aval es el gigoló. El horror. No. ¿Quién me va a salir? Che, conozco a alguien que lo va a salir a defender. ¿Quién es el gigoló? No. Claro, encima lees. Empiezan a defender a García Moritán y vos decís, mirá, ¿quién? Bueno, vamos a hablar de lo que pasó con García Moritán, porque hasta ahora no se venía mencionando nada. Creo que hubo una reunión de gabinete y trasciende rápidamente este comunicado, ¿no? Que por cuestiones personales, Roberto García Moritán renunció. ¿Por qué renuncia? Renuncia por la situación personal que está viviendo, renuncia por una serie de denuncias por corrupción o por ahí manejos indebidos de dinero en el gobierno de la ciudad. Renuncia porque tiene algún tipo de acusación por algunos negocios no tan transparentes en alguna provincia del norte. Bueno, tenemos al Tucu Costa, compañero de todas las mañanas del fin de semana de La Nación Más en línea. Tucu, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Horacio? Buenas tardes a vos, buenas tardes a toda la audiencia y ahí al equipo. Y los estaba escuchando atentamente y sí, estaba como Adán en el Día de la Madre hace más de 2 semanas, Roberto García Moritán. No lo defendió nadie. No hubo un compañero del gabinete que saliera a poner la cara por él. Y esto te muestra también la complejidad que tienen los gobiernos cuando hacen alianzas con personas que no se conocen. ¿Se entiende? Pues recordemos, si te parece, Horacio, que García Moritán hasta 4 o 5 días antes de las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, él competía para jefe de gobierno en las primarias del año pasado. Y esos votos de él eran claves en la interna que había entre Lustó y Jorge Macri. Claro. Por eso es hasta último momento que llegan a ese acuerdo donde le dicen, vos te bajás y vas a ser como ministro de una cartera importante, ese es el término que utilizaron. Le dieron una cartera importante, pero antes de que él asumiera ya la cartera se la vaciaron porque le quitaron varias de las funciones. Y ahí arranca uno de los primeros problemas que tiene él, que es la primera denuncia, Horacio, que es, él cuando recibe ese ministerio tenía 2.500 empleados, ¿sí? Pero cuando le cambian las funciones, de tener 10 secretarías y un montón de funciones, pasa a tener muy poco, entonces pasa a tener menos de 500 empleados. Sí. ¿Por qué lo denuncian? Porque dicen que nombró de un día para el otro a 480 personas. ¿Cuál es su defensa? Dice, mira, de estas 450 personas que yo nombré, 380 eran de esas 2.500 que se les terminó el contrato, entonces yo le renové porque tienen que seguir trabajando acá, y solo traje 50 o 60 que son de mi núcleo, que son las personas que trabajan para mí.
Ahora va a definir la justicia si tiene razón o no en el planteo que hace él, e incluso fíjate que en la defensa, en el comunicado que hace el gobierno de la ciudad, avala esta posición que plantea él de decir, no vemos nada irregular en los nombramientos. No, claro, claro. Tucu, Pero no es que la única denuncia que tiene en su contra. no, claro, apareció algo que tiene que ver con algún tipo de negocio, de cripto, de denuncias de gente investigada, casi como una especie de esquema Ponzi en el norte de Argentina, creo que en Catamarca es, ¿no? Contame un poquito de eso. Exactamente. A ver, todos conocemos el caso de Leonardo Cositorto, ¿sí? De Generación Zoe. Leonardo Cositortos hay en todo el mundo y en Argentina hay más de uno, y uno de estos casos pasó en Catamarca en el 2022. ¿Cómo llega García Moritán? Está relacionado con eso, porque García Moritán no nació en Catamarca, nació en Nueva York, para que te des una idea. No tiene nada que ver con Catamarca, porque empiezan a rastrear hacia dónde iba el dinero de este Cositorto catamarqueño, vamos a ponerlo así para que lo entendamos todos, Sí. entre otros a una cuenta que estaba a nombre de García Moritán. Mira. ¿Sí? Entonces se presentan, lo llaman a él como testigo, le dice, mira, acá hay una cuenta, está tu nombre, y él dice, la verdad que ni sabía que existía esa cuenta, yo esa cuenta no la uso, no tengo movimiento. Eso fue lo que le declaró a la justicia. Sí. ¿Qué es lo que pasa? El denunciante dice, es falso testimonio, él sí sabía que era, entonces ahora está el debate judicial de si él efectivamente sabía, y podríamos decirlo entre comillas, era un testaferro de este Cositorto catamarqueño, o por alguna forma, que no sabemos cómo, todavía que tiene que terminar la justicia, termina derivándose parte de ese dinero donde se prometía rentabilidad del 20% en dólares a los que ponían plata en esas criptomonedas, terminaba en una cuenta a nombre de García Moritán. Sí, claro. Es muy difícil desconocer movimientos en tu cuenta, decir, no, esta no es mía, no sé qué pasó, no sé si entró guita o no. Si aparece en la documentación de que por esa cuenta pasó dinero y solamente, digamos, no es que transfirieron, si de esa cuenta recibió y transfirió dinero, estaría en un problema bastante difícil de explicar. Exactamente, y en el medio toda la interna dentro del gobierno de Jorge Macri, porque lo empezaron a mirar con recelo, porque ¿qué es lo que pasó con García Moritán? Desde que llegó a la política cosechó más enemigos que amigos. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando él llega con Republicanos Unidos, después se pelea y le quita el sello a López Murphy, ¿te acordás? Sí, cuando claro. López Murphy decide unirse justamente Juntos por el Cambio, baja su candidatura y dice, no, yo sigo, y seguía con su candidatura, ¿te acuerdas? Bueno, entonces le quita el sello a López Murphy. Se pelea con se López queda Murphy. con Yamil Santoro. Se pelea ahora con Yamil Santoro también. Y en el medio empieza a coquetear con la Libertad Avanza. Entonces se prende la señal de alerta en el PRO. Tenemos en el gabinete a uno que no vaya a hacer cosa que el año que viene termine siendo candidato por la oposición, oposición porteña, entre comillas, que es la Libertad Avanza. Algo hay que empezar a hacer. Entonces es como que fue sembrando, abrió muchos frentes de batallas a la vez. Claro. Podríamos decirlo. Abrió muchos frentes y se quedó sin ningún tipo de apoyo, porque se quedó sin el apoyo de López Murphy, que era una figura importante. Se quedó sin el apoyo de Yamil Santoro, que era su referente político en Ciudad de Buenos Aires. En cierta forma condiciona a Jorge Macri, porque los quilombos de Moritán se le transfieren al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente, al bajar su candidatura y haber beneficiado en cierta forma a Macri, la parte de Lustó de la Ciudad de Buenos Aires también lo mira con odio. O sea, se quedó solo, como vos decías al principio de la charla. Exactamente, porque además hay un tema en el medio de todo esto. Vos te podés quedar solo, pero si tenés la mirada social positiva, claro, está todo bien. El mayor ejemplo de esto es el presidente. Vos viste, le tiran de todos lados, pero mientras tenga el apoyo social, el presidente puede seguir avanzando con su posición. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Si en el medio de todo eso haces todo tan mal que hasta, vamos a ponerlo, no lo sé porque no me consta, entre comillas, engañás a una de las figuras más queridas de la Argentina, y flaco, no te queda una para defenderte. Y es verdad, porque López Murphy puede llegar a decir, me engañaste y me traicionaste. Santoro también, Lustó también, parte de la Libertad Avanza también, parte del PRO Ciudad de Buenos Aires también, y para terminar de todo esto, su propia esposa termina diciendo, me engañaste y me traicionaste. Claro, y la esposa que es querida por todos los argentinos, que todos los argentinos saben la difícil historia familiar que ella estuvo por detrás, y cómo ella también le puso el hombro en cada momento porque él la necesitó, y él cada vez que se tuvo que pasear con su mujer, se paseó, y él no... A ver, ¿te acordás los cruces que él tenía en la legislatura cuando era diputado? Sí. Cada 2 por 3 era, no me ofende ser el marido de... Claro, por supuesto. Él mismo se colgaba el mote de marido de... O sea, él usufructó con la figura de su mujer, que es una persona queridísima por todo, y
a ver, te puede caer bien, te puede caer mal, Carolina, pero Carolina nunca estuvo en algo turbio desde lo económico, ¿viste? Exacto. Entonces ahí creo que fue la señal de alerta y decir, che, pará, Sí. me está arrastrando a mí a problemas judiciales que yo nunca tuve. No, por supuesto. Estamos hablando con José María Costa, que es periodista de La Nación, Diario La Nación, y también de La Nación Más. Está todos los fines de semana tempranito con Vivi de 7 a 10 de la mañana. Tucu, la última. ¿Por qué hoy? ¿Qué pasó en las últimas horas que finalmente tomaron la decisión de pedirle que deje de trabajar o que él tomó la decisión de renunciar? A mí ya el fin de semana me decían, ya no tiene apoyo, nadie salió a bancarlo y lo que estamos viendo es que se está, en cierta forma, atrincherando a un despacho que ya debería haber vaciado. Mira, el fin de semana lo que él les decía a todos los que le decían, mira, pedite una licencia y todo es, no me saquen lo único que me queda. Esa era la frase que utilizaba él. No me saquen lo único que me queda. Es más, el comunicado que le emite, lo emite sin que supiera su equipo de comunicación, para que te des una idea de lo aislado que ya estaba el fin de semana. Sí. El equipo, parte del equipo de comunicación, hasta lo que tengo entendido, le renunció durante la semana también por la estrategia que él mezcló todo lo personal con lo político y demás, y que después incluso Carolina sale de mentirlo. ¿Qué es lo que termina pasando en esta semana? Empiezan a reflotar las otras denuncias, como la de Catamarca y demás, entonces ya se empieza, quizás no tenía para dónde mirar, no tenía argumento para sostener ni siquiera lo que le había convenido hacer el fin de semana pasado, que era una licencia que le pedían. O sea, avanzó, se dejó estar, procrastinó a Alberto Fernández tanto que cuando le llegó el agua al cuello, se dio cuenta que tenía un chaleco de plomo. Entonces se terminó hundiendo y no hubo forma de salir hasta ahí. Por eso termina con esta renuncia que ni siquiera se presenta a la reunión de gabinete, ni siquiera va ahí y pone la cara para llegar a esto, cuando fue la reunión ahí en Caballito y a las 3 de la tarde. Claro, pero es verdad, no hay violencia, digamos, quiero que quede bien claro, pero acá hay un paralelismo. Tanto Alberto Fernández como Moritán arranca todo con una especie de conflicto de pareja. En un caso había violencia, en otro caso había una especie de acusación de infidelidad, pero lo que termina complicando todo realmente es la investigación de la justicia por cuestiones vinculadas a la función pública. Exactamente, y con lo de Alberto me refiero a que Alberto procrastinó todo el tiempo, nunca quería tomar una decisión y cuando tenía que tomar ya era tarde. ¿Sí? Le pasó con Cristina, le pasó con la pandemia, le pasó con la fiesta de Olivo. Él decía no, hasta que no tenía la picota que ya le estaba rozando el cuello, él decía no. Bueno, acá siguió el mismo manual y te das cuenta que ese manual no sirve, es ir de frente y poner la cara y tratar de resolver lo antes posible, pues si no después termina asociado como ahora que ni siquiera es licencia, es renuncia y ahora se queda sin nada, se quedó sin partido, se quedó sin mujer, se quedó sin un cargo en el gabinete de la Ciudad de Buenos Aires. Y se quedó sin carrera política, me parece que se quedó. No, se quedó sin carrera política, me parece. Se terminó la carrera política de Moritán. Hoy yo te diría lo mismo, pero viste que en Argentina tenemos los muertos vivos cada 2 por 3 horas, estamos cerca ahora de Halloween, que no me sorprendería nada. La verdad que tenés razón, Tucu. Bueno, te veo mañana. Gran abrazo, gracias por conversar con nosotros. Abrazo grande. Muchas gracias. Era José María Costa, periodista de La Nación, periodista de La Nación Más, todos los sábados y los domingos. Tempranito arrancan con Vivi de 7 a 10 y después hacemos la continuidad en la mañana de La Nación Más. No te vayas.